Señor Dios eterno, Padre que mereces toda alabanza, no como necesidad de quien requiere ser afirmado para funcionar bien, sino como la respuesta natural y apropiada de toda criatura inteligente que ha visto, aunque sea parcialmente, la gloria de quien eres, y que desde esa visión no puede contenerse en el silencio que ignoraría lo más extraordinario que existe, sino que necesita expresar con toda la capacidad de expresión disponible el reconocimiento de lo que vio, y de lo que ese ver ha producido en el interior de quien lo experimentó. El que cuando Josafat y su pueblo enfrentaron una coalición de ejércitos tan grande que toda posibilidad humana de victoria parecía completamente excluida, eligió enviar al frente no a los guerreros más experimentados, ni a los estrategas más brillantes, sino a los cantores, que alabarían la hermosura de tu santidad. Y que cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, pusiste emboscadas contra los enemigos, de manera que se destruyeron unos a otros, y cuando el pueblo de Judá llegó al campo de batalla, encontraron cadáveres tendidos en tierra, y ninguno que hubiera escapado, demostrando en ese episodio extraordinario algo que desafía toda lógica militar convencional, pero que revela una lógica espiritual más profunda que la militar, que cuando el pueblo de Dios coloca tu alabanza por delante de su propio esfuerzo, algo ocurre en la dimensión espiritual que produce efectos completamente reales en la dimensión física, aunque el mecanismo de esa conexión no sea completamente comprensible desde dentro de las categorías del pensamiento natural. El que cuando Pablo y Silas cantaban himnos a medianoche en la cárcel de Filipos con los pies en el cepo y las espaldas laceradas por los azotes que habían recibido horas antes, y en el momento menos probable para la adoración que podría haber sido imaginado, sacudiste los cimientos de la cárcel, y todas las puertas se abrieron, y las cadenas de todos se soltaron, produciendo un milagro cuya magnitud y cuya naturaleza revelaban que la alabanza en medio del sufrimiento genuino tiene un acceso a tu poder que la alabanza en las circunstancias cómodas no siempre alcanza de la misma manera. Me presento ante ti hoy para hablar de algo que creo que no he comprendido completamente en todas sus dimensiones, y que por lo tanto no he usado con la intención y la consistencia que su naturaleza y su poder merecen. La alabanza como arma espiritual, que no solo expresa lo que ya experimento, sino que transforma lo que experimento, y que no solo describe la realidad presente, sino que declara la realidad eterna, que es más verdadera y más poderosa que cualquier circunstancia temporal que intente contradecirla. Quiero comenzar estableciendo la distinción fundamental, Padre, entre la alabanza como expresión y la alabanza como arma, porque creo que la mayoría de mis experiencias de alabanza han sido principalmente de la primera categoría, y que la segunda, que es la que los episodios bíblicos que mencioné ilustran con tanta contundencia, ha estado menos presente en mi práctica espiritual de lo que debería estar dada la evidencia de su efectividad que la Escritura documenta. La alabanza como expresión es la que fluye naturalmente desde el estado interior de gratitud o de gozo o de asombro ante lo que has hecho o ante quien eres, que es completamente legítima y completamente valiosa, y que en sus momentos de mayor autenticidad es una de las experiencias más hermosas que el creyente puede tener. Pero tiene una limitación que es también su característica más definitoria, que depende del estado interior del que la expresa para ser producida, y que por lo tanto tiende a estar presente cuando las circunstancias favorecen ese estado interior, y a estar ausente cuando las circunstancias lo dificultan, que es precisamente cuando más se la necesitaría. La alabanza como arma, Señor, opera de manera diferente y desde una base diferente. No espera que el estado interior la produzca, sino que es elegida deliberadamente desde la voluntad que ha decidido declarar tu grandeza independientemente de lo que el estado interior esté produciendo en ese momento, que es capaz de alabar en la oscuridad de la medianoche, de la prisión, precisamente porque no está esperando que las circunstancias sean favorables antes de declarar que tú eres digno. Es la alabanza que Pablo describe cuando dice, «Alegraos en el Señor siempre», y otra vez digo, «Alegraos», pronunciando esa instrucción desde el contexto de la encarcelación que sugiere que el alegraos no estaba condicionado a la libertad física, sino que era posible y era necesario incluso y especialmente en las circunstancias que hacían que el estado emocional natural no produjera alegría de manera espontánea. Esa alabanza tiene un poder que la primera no siempre tiene, porque demuestra que el fundamento de la adoración no está en las circunstancias, sino en la certeza de quién eres tú, que no cambia aunque las circunstancias cambien completamente. Enséñame a usar la alabanza como arma en las batallas específicas que enfrento, Padre, porque creo que la comprensión de cómo funciona esa dimensión de la alabanza es más transformadora cuando se aplica a situaciones concretas que cuando permanece en el nivel de la declaración teórica sobre el poder de la alabanza en general.
Hay situaciones en mi vida esta semana donde la tentación es responder con ansiedad porque la incertidumbre es real y los recursos para resolverla parecen insuficientes, donde la alabanza como arma puede entrar precisamente en ese espacio de ansiedad y declarar que tú eres el que provees y el que sostienes, y que tu fidelidad no está condicionada a la suficiencia de mis recursos, sino únicamente a la suficiencia de tu carácter, que es absoluta y permanente. Que en esos momentos de ansiedad esta semana, el primer impulso sea la alabanza, que reposicione el corazón antes de que la ansiedad tenga tiempo de instalarse completamente y de producir los efectos que produce cuando se la deja operar sin resistencia. Hay situaciones donde la tentación es el desánimo porque el esfuerzo ha sido sostenido durante un tiempo significativo sin que los resultados visibles hayan correspondido a la magnitud del esfuerzo invertido, Señor. Donde la alabanza como arma puede entrar y declarar que tus caminos son más altos que mis caminos, y que lo que no veo desde donde estoy, tú lo ves completamente, y que el proceso que parece estancado desde mi perspectiva está avanzando hacia un destino que tu soberanía ya conoce, aunque yo todavía no pueda verlo. Que en esos momentos de desánimo, la alabanza sea el arma que resiste la narrativa del fracaso que el enemigo quiere instalar, y que declare en cambio la narrativa de la fidelidad tuya, que ha sido probada en la historia y que seguirá siendo probada en el futuro, aunque el presente sea difícil de interpretar desde donde estoy. Hay situaciones donde la tentación es la amargura por lo que fue hecho, o dicho, o negado, o quitado, que desde la perspectiva del corazón herido parece completamente injustificado, Padre. Donde la alabanza como arma puede entrar y declarar que tú eres el juez justo y el restaurador de lo que fue quitado injustamente, y el que puede producir bien de lo que fue hecho con intención de mal, y el que convierte la herida en testimonio cuando es rendida a tus manos en lugar de sostenida con las propias como combustible del resentimiento que destruye principalmente al que lo alimenta. Que en esos momentos de herida, la alabanza sea el acto de fe más radical que puedo realizar, porque declara que confío en que tú puedes hacer algo con esto que trasciende completamente lo que yo podría hacer con ello si lo mantuviera en mis propias manos. Que la alabanza como arma opere esta semana en las 3 dimensiones que los episodios bíblicos ilustran, Señor. La primera es la dimensión de la posición del corazón que cambia cuando la alabanza es elegida, en lugar de la queja o el lamento sin fe, que reposiciona al adorador desde el lugar del que está mirando el problema hacia el lugar del que está mirando al que es más grande que el problema, y que desde esa perspectiva diferente puede ver lo que la perspectiva del problema por sí sola no permite ver. La segunda es la dimensión espiritual, donde la alabanza genuina produce efectos en el mundo invisible, que se manifiestan eventualmente en el mundo visible, aunque el mecanismo de esa conexión no sea completamente comprensible para el que observa desde dentro del tiempo y del espacio, donde las causas espirituales y los efectos físicos no siempre son fáciles de conectar, pero donde la experiencia acumulada de los que han practicado la alabanza como arma confirma consistentemente que hay una conexión real y significativa entre las dos. La tercera dimensión es la del testimonio que la alabanza en circunstancias difíciles produce ante los que lo observan, Padre, que es quizá el efecto más duradero y más amplio de todos, porque cuando alguien que tiene razones objetivas para no alabar, elige alabar de todas maneras, lo que el que observa ve es una demostración de que hay algo en esa persona que es más real y más poderoso que las circunstancias que la rodean, y que ese algo merece ser investigado, porque produce resultados que ninguna otra fuente de fuerza que el observador conoce puede producir de la misma manera. El carcelero de Filipos no fue convertido por un sermón elaborado, sino por el canto de medianoche de 2 hombres que deberían haber estado llorando, y que en cambio estaban alabando. Y esa incongruencia fue suficientemente desconcertante como para que cuando las puertas se abrieron, él no pudiera evitar la pregunta que cambió su vida y la de toda su familia aquella misma noche. Que mi alabanza esta semana sea también ese tipo de testimonio, Señor. Que la manera en que enfrento las dificultades cantando cuando debería quejarme, y confiando cuando debería temer, y alabando cuando debería desanimarme, sea suficientemente incongruente con lo que la lógica natural produciría en alguien en mi situación, como para que los que me observan hagan la pregunta que lleva hacia ti y hacia el amor que produces en los que te conocen, y que por ese amor pueden hacer lo que sin él sería completamente imposible. Que la alabanza sea esta semana más que una actividad que realizo en ciertos momentos, y se convierta en la postura fundamental desde la cual enfrento todo lo que la semana traiga consigo. Que cada desafío sea enfrentado con la declaración previa de tu grandeza, que lo reposiciona correctamente en relación a quién eres tú.
que cada victoria sea celebrada con el reconocimiento de que viene de ti y no de mis propias capacidades, y que cada momento ordinario entre los desafíos y las victorias sea habitado con la conciencia de que estoy en presencia del digno de toda alabanza, y que esa presencia es en sí misma el mayor privilegio que existe. Eres digno, Padre, en las circunstancias favorables y en las difíciles, cuando los resultados confirman tu bondad y cuando todavía no lo hacen, cuando la victoria es visible y cuando el proceso todavía no ha llegado a su conclusión. Eres digno siempre y en todo y para siempre. Y esa verdad declarada en voz alta, en el momento más oscuro de la medianoche de la prisión, es el arma más poderosa que existe contra todo lo que quiere mantenerte en cautiverio. En el nombre del digno de recibir la gloria y la honra y el poder, Jesús. Amén.